7 de febrero de 2019. Una persona dispara para defenderse de un asalto por accidente. Termina causando la muerte de un inocente. ¿Debe ir a prisión? La justicia colombiana tuvo que responder esa pregunta cuando investigó la muerte de Legarda, y la respuesta sorprendió a buena parte del país. La muerte de Legarda conmocionó a millones de personas, pero pocos conocen cómo terminó realmente la investigación. En este documental reconstruimos el caso con base en las pruebas. Explicamos por qué la Fiscalía solicitó la preclusión del proceso contra el escolta. ¿Qué significa eso? En términos sencillos, pidió al juez que diera por terminada la investigación porque, después de analizar todas las pruebas, concluyó que no existían fundamentos legales para llevar al escolta a juicio. Es decir, la Fiscalía no estaba diciendo que el hecho no hubiera ocurrido. Estaba diciendo que jurídicamente no encontró razones para acusarlo de haber cometido un delito. En este video analizamos qué ocurrió con los asaltantes que iniciaron el intento de fleteo, un recorrido por uno de los casos más debatidos de la justicia colombiana. Imagina que una persona intenta defender su vida durante un asalto, saca su arma, dispara contra los delincuentes y consigue frustrar el ataque. Hasta ahí, muchos pensarían que actuó conforme a la ley, pero ahora imagina que una de esas balas termina impactando a un ciudadano completamente ajeno a los hechos, y esa persona pierde la vida. La pregunta es inevitable. ¿Quién debe responder ante la justicia? ¿El delincuente que inició el ataque? ¿La persona que disparó para defenderse? ¿O ambos? Esta no es una historia hipotética. Es exactamente el dilema jurídico que enfrentó la justicia colombiana tras la muerte del cantante Fabio Andrés Legarda Liscano, conocido simplemente como Legarda. Durante años, miles de personas repitieron que el escolta había matado al cantante, pero muy pocas conocieron cómo terminó realmente la investigación y, sobre todo, por qué la Fiscalía pidió que el caso fuera archivado. Lo que descubrieron los investigadores cambió por completo la forma de interpretar aquella tragedia. Quiero abrir una conversación contigo. ¿Qué tan común es el fleteo en tu ciudad? El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido el porte legal de armas como una herramienta para combatir la delincuencia. Después de conocer este caso, ¿crees que eso ayudaría a reducir el fleteo o podría hacer más frecuentes tragedias como esta? Hablemos en los comentarios. Quiero leer distintos puntos de vista y responder varios de ellos. El 7 de febrero de 2019 parecía ser un día completamente normal en Medellín. Legarda, un joven artista que había ganado reconocimiento internacional gracias a su carrera musical y a su participación en programas de televisión, se movilizaba por el sector de El Poblado. A pocos metros de él, otra historia completamente distinta estaba comenzando. Un empresario acababa de retirar una importante suma de dinero y era seguido por dos hombres en motocicleta. Sin embargo, ese empresario no estaba solo. Lo acompañaba un escolta con entrenamiento y con autorización legal para portar un arma de fuego. Cuando los delincuentes iniciaron el asalto, la situación cambió en cuestión de segundos. Lo que comenzó como un intento de robo terminó convirtiéndose en un intercambio de disparos que involucró a varias personas en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Nadie imaginaba que un artista que ni siquiera era el objetivo del ataque terminaría convirtiéndose en la víctima más recordada de aquella tarde. Aquí aparece una pregunta importante. Si los delincuentes eran quienes iniciaron el asalto, ¿por qué durante tanto tiempo la atención pública terminó concentrándose en el escolta? La respuesta parece sencilla, pero la investigación demostraría que era mucho más compleja de lo que parecía. Si este tipo de análisis te gusta, este es un buen momento para suscribirte y acompañarnos en cada investigación. A aquella tarde, mientras el escolta reaccionaba al ataque, los disparos se produjeron en cuestión de segundos. La escena fue caótica, vehículos detenidos, personas buscando refugio y una confusión que hizo imposible comprender de inmediato qué había ocurrido. Poco después se confirmó la noticia que conmocionó al país. Legarda había resultado gravemente herido y, pese a los esfuerzos médicos, falleció. Era necesario responder preguntas concretas. ¿De dónde salió exactamente el proyectil que impactó a Legarda? ¿Cuántos disparos se realizaron? ¿Quién disparó primero? Cada una de esas preguntas requería evidencia técnica y no simples opiniones. Con el paso de los días comenzaron a reunirse las piezas del rompecabezas. Los investigadores analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, practicaron estudios de balística, inspeccionaron el lugar de los hechos, documentaron la posición de cada uno de los involucrados y recopilaron decenas de declaraciones de testigos. La reconstrucción debía ser lo suficientemente precisa como para explicar una tragedia ocurrida en apenas
unos segundos, porque en derecho penal no siempre basta con demostrar quién realizó un disparo. También es necesario determinar si esa persona actuó de manera ilícita o si existía una causa que justificara legalmente su conducta. Y justamente ahí aparece la pregunta que definirá todo este documental. Si la bala salió del arma del escolta, ¿cómo es posible que la fiscalía terminara solicitando que no fuera condenado? La respuesta no solo cambió el destino de este caso, sino que también ayuda a entender uno de los principios más importantes de los sistemas de justicia modernos. Todo parece indicar que el arma que acabó con la vida del cantante Legarda es la que portaba el escolta que se estaba defendiendo de los pleteros. Pero la labor de un fiscal nunca consiste únicamente en responder quién realizó una acción. La verdadera pregunta es otra. ¿Esa acción constituye un delito o existe una razón jurídica que la justifique? Aunque parezcan preguntas similares, en realidad conducen a respuestas completamente diferentes. Y fue precisamente esa diferencia la que marcó el rumbo de toda la investigación. Los peritos comenzaron a reconstruir el intercambio de disparos segundo a segundo. Después de varios meses de investigación, la fiscalía presentó una conclusión que para muchos resultó inesperada. El ente investigador solicitó la preclusión del proceso, es decir, pidió al juez dar por terminada la investigación porque no encontró fundamentos para continuar una acusación penal. La preclusión no significa que la muerte de Legarda carezca de importancia, ni que la justicia considere aceptable cualquier resultado derivado del uso de un arma de fuego. Lo que significa es algo mucho más preciso. Después de analizar todas las pruebas disponibles, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al escolta por haber actuado dentro de un contexto que la ley reconoce como legítima defensa. Posteriormente, un juez estudió esa solicitud y decidió aceptarla, con lo cual el proceso quedó formalmente cerrado. Pero la historia no termina con esa decisión. Quedaba otra pregunta que muchos nunca llegaron a conocer. ¿Qué ocurrió con los hombres que iniciaron el asalto? Las investigaciones establecieron que uno de los presuntos asaltantes falleció durante el intercambio de disparos. El segundo resultó herido, fue capturado por las autoridades y posteriormente enfrentó un proceso penal por su participación en el intento de fleteo y los delitos derivados de esos hechos. En otras palabras, la justicia no se limitó a investigar el disparo que terminó con la vida de Legarda. También estableció la responsabilidad de quienes, según las pruebas, desencadenaron toda la cadena de acontecimientos al iniciar el ataque armado. Lo ocurrido con Legarda también deja una reflexión para cualquier ciudadano, sin importar el país donde viva. Cuando escuchamos una noticia, solemos buscar inmediatamente un culpable. Es una reacción humana. Pero los sistemas de justicia modernos funcionan de otra manera. Primero reconstruyen los hechos, después analizan las pruebas, finalmente aplican la ley. Cambiar ese orden puede llevarnos a conclusiones equivocadas y a juzgar personas antes de que exista una decisión fundamentada. Por eso este caso sigue siendo tan relevante años después. No solamente porque involucró a un artista muy querido, sino porque nos obliga a reflexionar sobre una pregunta que puede surgir en cualquier sociedad. ¿Cómo debe responder la justicia cuando una persona inocente pierde la vida en medio de un acto delictivo iniciado por terceros? La respuesta nunca será sencilla. Pero precisamente para eso existen las investigaciones penales, para sustituir las suposiciones por evidencia. Y justamente ese es el propósito de este canal. Cada semana analizamos casos reales para entender cómo funciona la justicia más allá de los titulares y de las redes sociales.